Una ceremonia cargada de solemnidad, honores y un discurso que va más allá del protocolo. Gustavo Petro habló de historia, cifras y un llamado urgente contra el odio que ha marcado a Colombia por décadas. En la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, el presidente de la República encabezó una ceremonia para condecorar a policías destacados, rendir homenaje a los caídos y ascender a nuevos generales. El acto inició con la entrega de la Medalla al Valor por actos heroicos. Petro, acompañado por el ministro de Defensa y la cúpula militar, destacó el compromiso histórico de la Policía Nacional con la vida y la paz del país. El decreto oficializó ascensos del grado de brigadier general, resaltando el liderazgo y dedicación de los oficiales promovidos. Petro recordó episodios históricos, desde la muerte de Bolívar hasta conflictos políticos y sociales, señalando cómo el odio ha sido el motor de violencia. Hizo un llamado a no repetir los errores y a preservar la soberanía. Presentó datos recientes, caídas notables en homicidios en Córdoba, Tunja e Inírida, pero incrementos preocupantes en Medellín, Pereira y Cali. Subrayó que la violencia actual es más urbana que rural. El presidente instó a las fuerzas de seguridad a actuar con valor positivo y a no dejarse guiar por el odio, venganza o codicia. Recordó que todos son oficiales de Bolívar y deben honrar ese legado. Entre homenajes, cifras y reflexiones históricas, el mandatario dejó claro que la seguridad y la paz requieren coherencia, unidad y un compromiso real con la vida y la justicia. Y debo aclarar que Colombia lleva decenas de años matándose por venganza o por sectarismo político, por odio. La palabra odio en Colombia no ha dejado de ser palabra, sino que ha pasado a la acción y desde hace mucho tiempo. Por odio nos matamos. Y una de las cosas que aprendí en mi vida es a no odiar, porque sé de la oscuridad que esa energía que provoca el odio ha producido sobre esta patria de Bolívar. Bolívar también fue víctima del odio. Incluso no se sabe realmente de qué murió. En mi última ida a Santa Marta, donde presentamos un concierto para el pueblo samario, que la dirigencia samaria no quiso que escuchara. Y creo que es el concierto más hermoso hecho en Colombia y con la cultura colombiana. Pude caminar por donde murió Bolívar, preguntar. En el mausoleo hecho no hay una sola palabra de Bolívar, solo estatuas del fascio italiano, porque la ignorancia de un presidente liberal le entregó el mausoleo de Bolívar para que lo hiciera un arquitecto amigo de Mussolini. Ahí nuestras contradicciones, que a veces ni entendemos. Por eso no hay ninguna palabra de Bolívar por una razón básica. Bolívar era un hombre de la libertad y el fascismo es la ideología de la muerte de la libertad. Pero fui a la casa donde realmente murió, la del señor Miers, y le pregunté a la gente que allí dirige la fundación, muy cara para entrar, entre otras, muy lejos de Santa Marta. ¿Y de qué murió Bolívar? Pregunté, y me dijeron de una crisis, a ver si me recuerdo, electrolítica, ¿cierto? Así se llama. Y yo dije, ¿pero qué eso será que se electrocutó? Le pregunté al médico en qué consiste la crisis electrolítica. Es una crisis de deshidratación, es decir, poca agua tuvo, pocas sales. Lo que hoy toma cualquier deportista y cualquiera de nosotros que venden en el mercado fácil, no lo tuvo Bolívar. ¿Por qué no había agua en Santa Marta?
Ahora sí que tampoco hay agua. ¿Por qué no había sales? Puntos suspensivos. Parece que él iba, como hombre de la libertad, a visitar el Palenque, el primer Palenque de América, y me equivoqué yo mismo aquí, que siempre dije que era de San Basilio de Palenque y que era Bencos Biojó, el gran organizador, el primer libertador de América. Pero la historia nos engaña porque no está escrita realmente, sino desde las alturas del poder, no desde el pueblo. Y resulta que hay un cabildo anterior que está en Santa Marta de gente negra y que tenía la fama de tener la cura para Bolívar, y dice la gente del Palenque que él llegó a Santa Marta, no fue más que a ir al Palenque, pero se quedó en la casa de un señor esclavista y murió allí, no pudo llegar. En el fondo, odio. Desde ahí, desde la fundación de la República, todos ya conocemos lo que siguió. Nos matamos entre nosotros, a pesar que desde el principio dijimos que había que hacer una patria grande y juntos luchamos contra el ejército español, juntos morimos y vivimos. Pero una vez desalojado el gran imperio y libres, nos agarramos entre nosotros mismos en el paraíso de la tierra, el país de la belleza. Y no hemos hecho sino matarnos entre nosotros desde entonces. Por odio. Narcotráfico no había ni surgido, ni sabíamos qué era eso. Solo está en la Colombia contemporánea, producto de decisiones extranjeras mal tomadas. Pero ha muerto 1 millón de latinoamericanos por esas decisiones mal tomadas, porque no consultan a nuestros pueblos. Porque América Latina perdió su voz y su fuerza a partir de dividirse y de desconocer la voz y el consejo de Bolívar. Y nosotros somos oficiales de Bolívar. No se nos puede olvidar nunca. Y ese odio ha matado, según la Comisión de la Verdad, 700.000 colombianos si contamos desde el 9 de abril de 1948. Depende la fecha desde contemos, ya se nos perdió las estadísticas. Y 1 millón de latinoamericanos han muerto desde hace 50 años, la mayoría también colombianos, en la lucha contra o por medio o a raíz de el narcotráfico. La libertad humana es la única alianza militar que se puede construir, y más para los oficiales de Bolívar, hombres y mujeres, porque el ejército bolivariano desde el principio tuvo mujeres armadas por la libertad. Y somos hijos de eso. Somos hijos de la libertad y somos hijos de la idea de la unidad latinoamericana antes que nada. Y yo me precio de ser coherente. He arriesgado mi vida y he privilegiado la coherencia. Los diversos regímenes que tienen los gobiernos pasajeros de Latinoamérica no pueden ser excusa para impedir que jóvenes latinoamericanos se maten entre sí, porque la herida que ocasionaría no sería de gobiernos pasajeros, sería de generaciones enteras, de generaciones y una degeneración de la idea de Bolívar. Lo que tenemos que hacer es no matarnos entre sí y no acudir
a voces extranjeras que nos piden que nos matemos entre sí. Ellos hacen sus cálculos de acuerdo a sus intereses, pero no es nuestro interés. Si es que la bandera de la soberanía nacional está en nuestro corazón. La crisis de no seguir bajando la tasa de homicidios en Bogotá se debe a que ha cambiado la delincuencia. Y hay que saber cómo ha cambiado. Y uno de los factores es la xenofobia, odio. Monseñor, odio. Porque la xenofobia es el odio al extranjero. Y resulta que el genoma de las y los colombianos, y por eso los hombres colombianos somos deseables, no por bonitos, sino porque tenemos en nuestro genoma todas las sangres de los pueblos del mundo, como ningún otro pueblo, y quieren nuestra información. Y esa información no se puede entregar si no es para bien de la humanidad. ¿Qué hemos hecho sino repartir la tierra a quienes quieren regar buena semilla? ¿No decía Jesús? El que ve la tierra como poder no tiene buena semilla, monseñor. Solo las manos campesinas y otros empresarios de la tierra que quieren verla verde de alimentos, verde que te quiero verde, es la buena semilla. Y entonces a Jesús hay que sacarlo y expulsarlo de Estados Unidos, porque huele a socialismo, porque prefiere a los pobres, porque nunca hubiera vuelto esclavo a un negro ni a un blanco, porque le dio la mano a María Magdalena y no le hubiera pegado con piedras, porque sabía por su filosofía del amor que el ser humano no se excluye, sino que todos son iguales. Hay que llevar a Jesús entonces a los gobiernos que se llenan de odio, porque Jesús nunca odió. Lo que pidió fue al contrario, que se perdonara. Y entonces estas cifras nos dicen: 2024, 62 homicidios a la fecha, ¿no? Tiene un corte con el mismo del 2024, espero. 2025, 20. ¿Por qué se desmoronó el homicidio en Montería? ¿Por qué la cifra de tasa de homicidios, oigan, la tengo por aquí, en Córdoba es 5 homicidios por 100.000 habitantes? 5. Cuando era una de las regiones más violentas del mundo, bueno, de Colombia al menos. ¿Qué pasó en Córdoba? Que no pasa en Sucre, que se mantiene ahí un poco a la baja, pero sin que sea sustancial. Esto es un análisis, es mi opinión, pero está en discusión. Un mensaje del Clan del Golfo, autodenominado ejército gaitanista, para demostrar que la paz podría traer un beneficio. ¿Qué negociación? Todo en discusión. Son narcotraficantes, obvio. ¿Puede haber una negociación jurídica con los narcos evitando la muerte en Colombia? Tremendo. Sé lo que pasa con eso. La negociación sería política, como en Santa Fe de Ralito. No puede serlo, porque una negociación política es sobre el poder y no se negocia el poder. Se podía antaño, cuando las razones de la violencia eran políticas, por eso hicieron un Frente Nacional como acuerdo y sirvió. Así yo haya estado en contra de eso, me levanté contra eso, pero sirvió por un tiempo. Tasa
de homicidios colombiana al nivel de Noruega en unos años 60, al principio, hasta que bombardearon campesinos. Y entonces aquí, ¿qué nos indica estas cifras? Que tenemos que discutirlo. No impongo una decisión. Guainía 1,7 por cada 100.000 habitantes. Boyacá 3,2 por cada 100.000 habitantes. Vaipés 4,1 por cada 100.000 habitantes. Bichada 4,7. Y si lo miro por ciudades, Tunja 1,1 por cada 100.000 habitantes. Dan ganas de ir a vivir a Tunja. Eso no lo tienen los países de Europa, menos Estados Unidos. Y Tunja es una ciudad de paz y nadie puede decir que es porque una mafia está tratando de construir una pax mafiosa, como sí ha habido en otras ciudades de Colombia. Inírida 2,6, Montería 3,8 por cada 100.000 habitantes. Florencia, que sabemos de la historia de Florencia, nacida de la violencia liberal conservadora. Los liberales hacia el río Caquetá, los conservadores hacia el río Orteguaza. Los conservadores terminaron apoyando al M-19 y los liberales a la FARC. Y salieron unos y los otros del conflicto y ahora hay mafia. Pero Florencia tiene 3,9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Manizales 4,6, que no Caldas. Se diferencia la ciudad de la provincia. Pasto, que alguien decía que perdíamos la frontera, 5,3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Mitú, 5,6. Y hay otros que crecen. ¿Quién crece sustancialmente? Medellín. Tema a analizar, porque Medellín venía conquistando más que Bogotá, y yo me sentía orgulloso del hecho, casi que bajó de 10 homicidios por 100.000 habitantes, viniendo de donde viene Medellín. La ciudad con más alta tasa de homicidios en 1989-90. Y hoy está creciendo sustancialmente el homicidio en Medellín. Y me atrevo también, sin afirmarlo completamente, sino mi opinión en formación, que tenemos que investigar, que una mafia está entrando a Medellín matando lo que había antes. Y son jóvenes. Y esa mafia es internacional. Y por eso salta de 140, algo así, a 200. Y Medellín tiene que prestársele absoluta atención por la historia. Y eso significa, y el Ministerio de Igualdad tiene que darle el ejemplo aquí, que la juventud de los barrios populares de Medellín tienen que tener el mejor programa del gobierno nacional para su inclusión como juventudes dignas. No es solo lo que se necesita, pero es fundamental. Como es fundamental decirle a la juventud venezolana, sin xenofobia, en medio de los programas que benefician también a la juventud colombiana, que tienen una mano para integrarse a la sociedad colombiana y no ser excluidos, porque esa exclusión puede ser el inicio de esta nueva violencia, porque es nueva. Si ustedes miran las ciudades que he mencionado, se nos iría todo el tiempo, pero hay que mirar todo el listado de Colombia regionalmente. La violencia decrece en donde era más alta por el conflicto armado. Y la violencia crece en ciudades, es más urbana que rural. Ojo, grandes ciudades. La de mayor crecimiento del asesinato se llama Pereira. Y Medellín sigue. Bogotá no se escapa. Y haríamos la lista completa. Cali.
Y en cada una de esas ciudades hay un análisis social que hacer. Porque en Cali no solo aumenta la violencia, sino que es una de las ciudades más violentas del mundo. Porque hay racismo y porque la tierra se usa en un solo objetivo, la caña de azúcar, que no produce trabajo y que se vuelve etanol para carros. Entonces la juventud no tiene trabajo, menos la negra, la indígena. Y es el caldo de cultivo de la violencia, Cali. Se vuelven bandas, como la del señor Pipe Tuluá y otras. Y en Medellín pasa lo mismo, y en Bogotá pasa lo mismo, y en otras ciudades que no hemos mencionado. Odio, venganza y codicia, lo que ha estado detrás de nuestra historia, es antivalores humanos y van contra la vida. Son energías negativas. Libertad, democracia, igualdad, dignidad humana son valores humanos también, pero positivos. Y las gentes que usan un arma del pueblo tienen que tener en su corazón los valores positivos de la humanidad, o si no el arma apuntará donde no es e incluso a su propio corazón. El corazón limpio es el que guía el arma y no deja que apunte donde no es, sino donde toca, en defensa de la sociedad colombiana y de la sociedad latinoamericana, la patria de Bolívar, porque somos oficiales de Bolívar y no debemos olvidarlo nunca. No podemos ser incoherentes con nuestro propio origen, porque entonces dejaríamos de existir como sociedad. Gracias, muy amable, por haberme escuchado, y les deseo a los ascendidos y condecorados una buena carrera, una buena vida, y a las familias de nuestros muertos, caídos luchando contra el narcotráfico. Hoy no respetan tanto nuestra lucha, pero seguimos en ese mismo camino, porque ese narcotráfico se ha vuelto enemigo de la sociedad colombiana, quizás desde el principio lo fue. Gracias, muy amables. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.